Igual 226 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Al oír esto, María de repente levantó la cabeza. Sus ojos escarlata parecían agitarse con un mar de sangre, y la sangrienta intención asesina que emanaba de su cuerpo barrió todo el espacio como una fuerza tangible. Lentamente se limpió la sangre residual de la comisura de los labios, sus movimientos eran escandalosamente elegantes, pero su voz era tan fría como el hielo en las profundidades de una tumba. Bruja Circe, será mejor que recuerdes que solo somos socios por ahora, así que, no me trates con la actitud de un dios que trata con mortales. Este intocable que apenas logró subir al trono gracias al abrazo otorgado por Caín. Las pupilas de Circe se contrajeron levemente debido a su furia. Era descendiente de los dioses. Ni siquiera las epopeyas heroicas de la mitología se atreverían a dirigirse a ella con semejante actitud. Sin embargo, después de todo, ella era una conspiradora que una vez instigó la guerra entre Atenas y las Amazonas, de pie sobre sangre y lamentos. Circe reprimió rápidamente la ira en su corazón y sonrió, diciendo: por supuesto. Por favor, perdona mi falta de respeto. Hizo una ligera reverencia. Estaba, demasiado impaciente. Después de todo, este agravio se ha prolongado durante 1000 años, y al ver el éxito tan cerca, inevitablemente perdí la compostura. Mary resopló con frialdad, su capa escarlata ondeando sin viento. Mis hijos solo pueden moverse en la oscuridad. Ya que firmé el contrato, definitivamente la encontraré, incluso si eso significa remover cada centímetro de Boston. Sintiendo que el poder dentro de ella hervía gradualmente, se giró lentamente hacia la ventana sucia de la fábrica que estaba a su lado, mirando el cielo nocturno que se tragaba rápidamente el último rastro del crepúsculo. Mira, está oscureciendo. La noche en el distrito de Brighton estaba llena del aroma de nueces tostadas y café. Anderson tenía un brazo apoyado en el hombro de su esposa y comentaba con entusiasmo los divertidos acontecimientos del vecindario. Aunque los dos seguían hablando, sus ojos seguían constantemente la pequeña figura que saltaba delante de ellos. Emily, de 7 años, vestía un vestido azul claro y sostenía en su mano izquierda un helado recién comprado. Pero de repente se detuvo en la entrada del callejón. ¿Había visto mal? Junto al cubo de basura, dentro del callejón, una figura rosada parecía haberse movido. ¿Qué pasa, cariño? Mia percibió con atención el comportamiento de su hija y preguntó con curiosidad. Nada. Emily se giró rápidamente, poniendo las manos en la espalda para bloquear la entrada del callejón, y dijo juguetonamente: es que se me desató el cordón del zapato. ¿Necesitas ayuda de papá? Anderson, naturalmente, vio que su hija actuaba de forma extraña, pero no se lo dijo. Emily tuvo una inspiración repentina, se puso de puntillas y señaló hacia la esquina. Mamá, papá. Miren, ¿no hay productos nuevos de la Mujer Maravilla en ese escaparate de allí? Sus ojos brillaron bajo la farola. Hoy es mi cumpleaños, ¿me puedes regalar eso? Una vez que sus padres se alejaron, Emily entró con cautela en el callejón. Bajo la luz de la luna, finalmente vio claramente la forma rosada. Era un pequeño cerdo cubierto de barro, débilmente acurrucado detrás del bote de basura. Lo más sorprendente es que sus dos patas delanteras estaban provistas de anillos de plata tallados. Los antiguos patrones brillaban con un brillo misterioso a la luz de la luna. Dios mío. Jadeó Emily suavemente. El helado que tenía en la mano se inclinó inconscientemente y una gota de crema derretida cayó justo en el hocico rosado del cerdito. Hola, pequeñín. Se agachó y susurró suavemente. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres comer algo? Palpó su bolsillo y encontró solo una manzana y el helado de arcoíris derretido en su mano. Después de dudar por un momento, Erika colocó el cono de helado y la manzana juntos en el suelo frente al lechón. Puedes comer esto. Parece que lo necesitas. En ese momento, la voz de su madre la llamó desde la distancia. Emily saltó sorprendida y rápidamente gritó: Ya voy. Echó una última mirada reticente al débil lechón. Buena suerte, pequeño. Es todo lo que puedo hacer por ahora. Diana levantó la cabeza con dificultad, su hocico aún conservaba el dulce aroma del helado y el calor puro de la palma del niño. Hacía apenas unos días, había terminado de ayudar a un museo a autenticar un lote de artefactos de la antigua Atenas recién desenterrados y estaba pensando en comprarse un helado como recompensa.
Pero en el momento en que dio el primer mordisco, una extraña magia recorrió su cuerpo. Inmediatamente, el mundo dio un giro y su antigua fuerza se desvaneció sin dejar rastro. Justo cuando su conciencia estaba a punto de ser completamente tragada por la oscuridad, vio la figura de arcilla de Metis, la diosa de la sabiduría, brillando intensamente entre los artefactos. Un débil poder fluyó hacia su corazón, permitiéndole apenas mantener su conciencia actual, evitando que realmente se convirtiera en un cerdo que no sabía nada. En el momento en que se transformó en cerdo, adivinó quién estaba detrás de ello. Solo la bruja exiliada Circe podía eludir la protección de los dioses olímpicos y lanzar un hechizo de una manera tan traicionera y astuta. Diana originalmente planeó buscar a un hechicero conocido para que la ayudara. Pero mientras recorría las alcantarillas de la ciudad, inesperadamente escuchó a varios vampiros susurrar que estaban buscando a un cerdo específico. Diana llevó cuidadosamente la manzana a un rincón más escondido mientras analizaba la situación actual. En los últimos días su rango de movimiento se había vuelto cada vez más pequeño. Las patrullas de vampiros comenzaron a aparecer en cada calle y cada posible escondite fue revisado uno por uno. Justo ayer, casi fue sorprendida con las manos en la masa en el patio de contenedores de la zona del muelle. Sin embargo, Circe cometió un error fatal. La bruja pensó que al despojarla de su cuerpo de semidios y convertirla en un animal indefenso, se derrumbaría y rogaría misericordia con desesperación. Diana se detuvo y la manzana rodó lentamente junto a un poco de basura. Ese era todo el equipo que había recolectado durante los últimos días. Los filtros de aire acondicionado rescatados de la basura sirvieron como revestimiento interior, la capa exterior estaba cubierta con cartón duro de varias capas pegadas con asfalto y la capa más externa estaba remachada con piezas de aluminio cortadas de latas de refresco. Como guerrero, ser capaz de resistir, sobrevivir y luchar bajo cualquier condición es simplemente un procedimiento básico. Circe probablemente nunca imaginó que la princesa amazona, transformada en un cerdito rosado, usaba su boca y sus pezuñas delanteras para sujetar a su pecho un trozo afilado de aluminio cortado de una lata de refresco. Finalmente, completamente equipada, Diana usó cuidadosamente sus dientes para apretar una banda elástica, asegurando una daga telescópica de madera al interior de su pata delantera. Esta también era el arma secreta que Diana había preparado para ese grupo de vampiros. Hace 3 días, a medianoche, se arriesgó a ser descubierta al entrar a escondidas en una iglesia cercana y sumergirla en la pila de agua bendita durante 6 horas antes de recuperarla justo cuando el sacerdote llegaba a trabajar. La luz de la luna brillaba en el callejón, proyectando sombras moteadas sobre la armadura que Diana había hecho ella misma. Soy la hija de Hipólita. Miró a su alrededor, con su espíritu de lucha ardiendo como un fuego furioso. Soy una guerrera amazona, la guardiana de la verdad. Nadie puede cazarme. En lo alto de la torre del reloj más alta del distrito financiero de Boston, Ludran ajustó el enfoque de sus gafas multifunción. Las imágenes térmicas y las señales biológicas de toda la ciudad quedaron expuestas, pero aún así no encontró nada. De repente, se escuchó una estática crepitante en el walkie-talkie, seguida por la queja sin aliento de Constantine. Oye. Admito que tus juguetes molan, Batman, pero los vampiros no son esos lunáticos enmascarados de Gotham. Salvo unos pocos monstruos antiguos que han vivido durante siglos, nadie puede percibirlos directamente. Cállate, Constantino. Dijo Ludan, irritado. Seguro que esos cabrones están aquí. Deja de holgazanear. ¿No puedes usar algo de tu magia? Cuando Madame Xanadu pronunció las palabras vampiro, el corazón de Ludan se regocijó instantáneamente. Qué conveniente. Entre sus habilidades de Batman vampiro, tenía la habilidad de detectar vampiros. En el momento en que lo activó, descubrió decenas de miles de puntos carmesí que se extendían como una plaga por la infraestructura de la ciudad. Moviéndose a lo largo de las alcantarillas, las líneas del metro y los callejones oscuros, formaban un cerco de caza perfecto alrededor del distrito de Brighton. Sonido metálico. Del otro extremo del comunicador se escuchó el sonido de un cubo de basura volcándose. Constantino dijo con tristeza. Bastardo, no puedo creer que no sepas que usar magia tiene un precio. ¿No puedes al menos darme una dirección general? Ludran lo ignoró y marcó el comunicador de Clark. ¿Encontraste algo? Clark volaba por encima, su capa roja ondeando ruidosamente en el viento nocturno. Como usted solicitó, ya he comprado todos los mataderos y granjas de cerdos cercanos.
También busqué basándome en los datos que me proporcionaste. Lechones rosados de 27 kilos. Hay demasiados. Una sola granja tiene decenas de miles. Este método no funcionará, Batman. Decir que es buscar una aguja en un pajar es quedarse corto. Está bien. Tu misión está completa. Luthran había anticipado esta situación. La intervención de Superman solo era para asegurarse de adquirir todas las granjas de cerdos lo antes posible y evitar que Wonder Woman terminara en una de ellas. Oye. Batman, ¿me escuchas? Si esta vez te ayudo a encontrar a la Mujer Maravilla, ¿qué gano yo? Mientras escuchaba a Constantino divagar, Luthran se burló y susurró. Frente a ti. ¿Qué quieres decir con delante? ¿Detrás? Constantino se quedó atónito por un momento, completamente confundido, pero inmediatamente entendió de qué estaba hablando Batman. No muy lejos de él, 5 o 6 sombras pálidas se retorcían sobre el cadáver de un hombre sin hogar. Su piel azul grisácea brillaba con un brillo ceroso a la luz de la luna, afilados dientes caninos desgarraban la sangre coagulada y el olor dulce y pútrido mezclado con sangre se precipitó hacia él. Además, este grupo de vampiros al mismo tiempo levantó la vista y lo miró con ojos codiciosos. ¡Qué mala suerte la mía! Constantino apretó las palabras entre dientes, dibujando rápidamente una runa antigua en su pecho con la mano derecha. Cuando pronunció su última sílaba, de repente aparecieron grietas parecidas a telarañas en la superficie de ladrillo del callejón, y pálidas llamas brotaron de las fisuras. Las llamas, como tentáculos vivientes, envolvieron con precisión las extremidades de cada vampiro, incinerándolos hasta convertirlos en esqueletos carbonizados antes de que pudieran siquiera gritar. Las cenizas flotaban por el callejón. Constantine encendió un cigarrillo y dio una calada profunda. Batman, ¿puedes explicarme por qué, de todos, soy yo quien los chocó? No te preocupes, lo que te has topado es solo un escuadrón de vanguardia, dijo Luthran, ajustando el enfoque de sus gafas. La lente reflejaba los puntos carmesí que se extendían como vasos sanguíneos bajo toda la ciudad. Los vampiros de este lugar son mucho más numerosos de lo que imaginas. Al oír esto, Constantino parecía angustiado y ya quería renunciar. Hoy en día es difícil encontrar vampiros. Sobre todo después de que ese anciano bondadoso, Bennett, empezara a perseguirlos por todo el mundo, se volvieron aún más escasos. Ahora que de repente han aparecido tantas personas en este miserable lugar, algo grande definitivamente va a suceder. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Superman. Ese huérfano kryptoniano con traje azul, volando por el cielo. Circe repitió, con un tono lleno de desdén manifiesto, como si hubiera escuchado una broma extremadamente ridícula. Como un ser antiguo que había sobrevivido desde la era de los dioses, había sido testigo de demasiadas razas supuestamente poderosas. ¿Kryptonianos? Eran bastante buenos, sí, pero solo bastante buenos. No importaba lo famoso que fuera su nombre, era insignificante ante la verdadera magia. El título de Dios en la Tierra no era más que una exageración nacida de la ignorancia de unos mortales necios. Al oír que no había nadie entre los atacantes capaz de amenazarla, los nervios tensos de Circe se relajaron ligeramente. Esta clase de bruto, que solo sabe confiar en la fuerza bruta, en el mejor de los casos solo puede luchar con esos descendientes de los titanes con cerebros musculosos. A mi entender, su esencia no difiere de la de una bestia rugiente en las montañas. Con solo un movimiento de mi dedo puedo transformarlo en un dócil gatito. Tras terminar de hablar, miró a Mary, quien permanecía sentada tranquila e impasible, y preguntó con cierta confusión. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte viendo cómo masacran a tus razas inferiores y roban mi presa? Circe pareció pensar en algo y no pudo evitar reír. No tendrás miedo de no poder luchar contra él, ¿verdad? ¿Necesitas mi ayuda? María finalmente hizo un movimiento. Lentamente tomó la copa de vino que tenía frente a ella, que parecía sangre coagulada, la hizo girar suavemente y dijo en un tono algo perezoso. Por supuesto que hay que hacer algo, pero, querida Circe, creo que nuestro acuerdo previo, necesita ser modificado ligeramente. ¿Qué dijiste? La voz de Circe de repente se volvió sombría. Una presión aterradora recorrió toda la habitación como una ola furiosa. Los vampiros de bajo nivel que quedaban ni siquiera tuvieron tiempo de gemir antes de que esta fuerza los presionara firmemente contra el suelo, sus huesos emitiendo sonidos de tensión insoportable. Ni siquiera podían levantar la cabeza, solo temblaban como los más humildes insectos.
No te escuché claramente ahora, dilo otra vez. Ante esa presión que podía hacer colapsar mentalmente a seres sobrenaturales comunes, Mary simplemente sonrió levemente, como si una suave brisa hubiera rozado su rostro. Incluso tomó tranquilamente un sorbo del líquido de su taza antes de abrir lentamente la boca. Dije que nuestros términos deben cambiar. Mary se encontró con la fría mirada de Circe, su tono tranquilo. El acuerdo original se basaba en que tú proporcionaras información y yo hiciera que mis hijos cazaran a Ariana, pero la situación es diferente ahora, ¿no? Dejó su copa de vino, cruzó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, como un comerciante astuto que empieza a exponer sus razones. Superman y su compañero desconocido vinieron a llamar a nuestra puerta. Esto significa que el riesgo ha aumentado drásticamente, lo que significa que mis hijos se enfrentarán a enemigos más fuertes y pagarán un precio más alto. Estoy resolviendo un problema para ti, Circe. Después de todo, si pueden salvar a Diana esta vez, pueden hacerlo de nuevo la próxima vez. Esta es la única oportunidad y no la forzaré. Al ver el desagrado manifiesto y la ira contenida en el rostro de Circe, la tristeza en el corazón de Mary, causada por la amenaza anterior, desapareció instantáneamente, reemplazada por un atisbo de satisfacción. Desde hacía mucho tiempo le disgustaba esta vieja bruja arrogante, que menospreciaba a los demás debido a su edad y orígenes. Sí, tú, Circe, eres una descendiente del dios Sol, una antigua bruja, has vivido mucho tiempo y tu punto de partida es alto, pero ¿y qué? Los tiempos han cambiado hace mucho tiempo. Pero también sabía que cualquier cosa que se escapara casualmente de los dedos de estos viejos seres sería suficiente para sustentarla durante mucho tiempo. Ella no perdería bajo ningún concepto esta oportunidad enviada por el cielo para extorsionarlos. Lo más importante es que María estaba segura de que Circe no se volvería hostil en ese momento. Su propio sueño de establecer una dinastía de vampiros solo se había alimentado durante unos pocos cientos de años, pero la había hecho dispuesta a pagar cualquier precio, incluso conspirar con un tigre. Y el odio y la obsesión de Circe, acumulados durante miles de años y casi convertidos en instinto, solo serían más profundos y ardientes que los de ella. Toda razón, deliberación e insatisfacción serían aplastadas como una mantis religiosa tratando de detener un carro ante esta gigantesca rueda de resentimiento que abarca milenios. Como era de esperar, el tenso silencio duró solo unos segundos. La aterradora presión que rodeaba a Circe se desvaneció lentamente como una marea. Respiró hondo, recuperando su expresión de altivez habitual. ¿Qué quieres? Habla. La sonrisa de Mary se hizo aún más brillante, incluso adoptando un toque de afectada humildad. Yo. Soy simplemente el vampiro más humilde del mundo, sobreviviendo solo por la leve gracia de Caín. Gran bruja, con tus largos años y vasta sabiduría, ¿no puedes adivinar lo que una existencia humilde como la mía realmente anhela? Antes de que sus palabras terminaran, la humildad en su rostro se desvaneció instantáneamente, como si le hubieran arrancado una máscara y la hubieran reemplazado por un sarcasmo frío. Ella actuó de esta manera precisamente para arrojarle a la cara la humillación condescendiente anterior de Circe, donde consideraba a su raza como simples malas hierbas. Esos vampiros, por insignificantes que fuesen, eran su linaje. Por tímidos que fuesen, eran sus súbditos. ¿Bruja Circe? ¿Y qué? Circe observó la postura provocativa no disimulada de Mary, con un brillo frío en sus ojos, pero se contuvo. ¿También quieres la sangre de un dios? Eso es absolutamente imposible. No lo olvides, Mary, además de ustedes, criaturas oscuras, tengo otros colaboradores para elegir. Claro que no. Negó María de inmediato. Había probado la sangre de los dioses y, naturalmente, sabía lo valiosa que era. Codiciarla llevaría inmediatamente a un fracaso en las negociaciones. Ella meneó la cabeza, sus ojos carmesí fijos en Circe, y dijo el verdadero precio. Quiero el cadáver de Diana. Al ver un atisbo de vacilación en los ojos de Circe, Mary inmediatamente continuó, acelerando el paso. De todos modos, tu objetivo final es simplemente que ella muera, borrar por completo a este pequeño bastardo de Hipólita. Y solo pido que después de que ella muera, tú, restaures su cadáver a su estado original y me lo entregues. Para ti, esto es solo un pequeño favor, ¿no? Tú obtienes la satisfacción de la venganza, yo obtengo un poderoso cuerpo de semidios, ambos obtenemos lo que queremos. La mirada de Circe se detuvo en el rostro de Mary, pero no reflexionó demasiado antes de sonreír.
Por supuesto, de todos modos a mí no me importa. Excelente. Mary sonrió satisfecha, levantándose lentamente de su asiento. Cuando se puso de pie, una onda invisible se extendió y los vampiros de bajo nivel que habían estado postrados en el suelo parecieron ser inyectados instantáneamente con energía ferviente. Como una manada de lobos, comenzaron a emitir gruñidos reprimidos y excitados, sus voces resonando por la fábrica vacía, como si celebraran la voluntad de su reina. Espera un momento. La voz de Circe resonó de nuevo, deteniendo a María, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Mary se detuvo, giró la cabeza para mirar hacia atrás y levantó una ceja en señal de pregunta. En algún momento, un espejo de plata antiguo apareció en la mano de Circe. Su superficie ondulaba con un brillo similar al del agua, reflejando claramente las figuras de Superman y su grupo. Ve a tratar con Diana. Como ya habían puesto todas las cartas sobre la mesa, Circe ya no ocultó su desprecio. Yo me encargaré de ese kryptoniano. Si sigues fallando en estas circunstancias... No terminó, pero la amenaza en sus palabras no dichas era como hielo sólido. Al oír esto, Mary no se enojó. En cambio, sonrió. Estaba ansiosa por hacer precisamente eso. Dejar que esta vieja hechicera se encargara del Superman más problemático le ahorraría problemas y consumiría el poder de Circe. ¿Por qué no iba a ser feliz? Por supuesto, dijo Mary con ligereza, con un dejo de sinceridad en su tono. Entonces, le deseo buena suerte, Lady Circe. Ella dejó de demorarse, se dio la vuelta y, rodeada de los gruñidos fanáticos y sanguinarios de los vampiros, abandonó el edificio de la fábrica como un soberano de la noche oscura. Las alcantarillas se llenaron de olores húmedos, mohosos y el hedor de la sangre, mezclados de una manera nauseabunda. Pero Ludan no sintió ninguna incomodidad en absoluto. Después de todo, comparado con Gotham, este lugar era bastante decente. Casualmente pateó a un lado los restos de un vampiro que Clark acababa de derribar. Originalmente, Clark se resistía a atacar a estas criaturas humanoides, sintiendo que todavía eran humanos y podían salvarse, pasar a lo que pasara. No fue hasta que los vio royendo la carne de los cadáveres como bestias, junto con la seria instrucción de Luthran y Constantine, que Clark tomó acción de mala gana. Aunque era de noche, estas criaturas acostumbradas a la oscuridad preferían acurrucarse en esas tuberías oscuras y húmedas a menos que se vieran absolutamente obligadas a salir a cazar. Constantino se apoyó contra una sección relativamente seca de la pared de la tubería, el cigarrillo apretado entre sus dedos parpadeaba en la oscuridad. Observó tranquilamente cómo Superman, como una máquina de demolición, usaba su fuerza incomparable para lidiar con esa escoria que se escondía en las sombras. La sensación de no tener que gastar su propia energía mágica, simplemente observando el espectáculo desde un costado, le dio a Constantine una rara sensación de tranquilidad. Esta sensación es genial. Sin embargo, esta sensación de tranquilidad no duró mucho. Los dedos de Constantino que sostenían el cigarrillo se detuvieron de repente, su ceño se frunció fuertemente y la expresión tranquila en su rostro fue reemplazada instantáneamente por gravedad. Dio una profunda calada al humo y luego, irritado, apagó la colilla en la pared húmeda. Maldita sea. Maldijo en voz baja, con una voz excepcionalmente clara en la tubería vacía. Sabía que este lío no se resolvería tan fácilmente. ¿Qué pasa? Luthran se puso alerta de inmediato, con la mirada tras las gafas multifuncionales escudriñando atentamente el entorno, mientras le hacía un gesto de advertencia a Superman. Clark dejó inmediatamente de despejar el área, flotando en el aire, su capa roja ondeando sin viento, y sus ojos se pusieron serios. Alguien viene, rápido. La comprensión de Constantino se refrescó una vez más. No esperaba que Superman pudiera alcanzar tal nivel simplemente a través de sus propios sentidos, sin depender de la magia. Él asintió. Alguien nos está monitoreando usando magia y se dirige hacia nosotros. ¿Qué poder tan aterrador debe ser esa hechicera Circe? Constantino pudo sentir que los elementos mágicos circundantes comenzaban a fluctuar de manera violenta y caótica, como la superficie de un lago golpeada por una piedra enorme, y una presión vertiginosa comenzó a extenderse desde lo profundo de las tuberías. El corazón de Luthran se hundió, pero su primera preocupación fue su defensa. ¿Está bajo amenaza el hechizo divino de protección que lanzamos? Antes de la operación, para evitar que Superman se convirtiera en un animal como Diana, o fuera mordido e infectado por un vampiro.
No escatimó en gastos para que Constantine y Madame Xanadu trabajaran juntos para lanzar poderosos hechizos divinos defensivos sobre todos, apuntando específicamente a la magia de transformación y la conversión de vampiros. Constantino meneó la cabeza con amargura, con el rostro pálido. Batman, el oponente es Circe. Ella ganó su aterradora reputación a lo largo de los siglos al hacer que innumerables héroes y dioses fracasaran. Ella no se basa en simples trucos como hechizos de transformación. ¿Cuál sería la diferencia entre ella y esos druidas del camino que solo convierten a las personas en alces? Sus palabras estaban llenas de profunda aprensión hacia un ser tan antiguo. Incluso si no hace nada, podría aplastarnos simplemente arrojándonos magia. Clark también frunció el ceño profundamente. Su superaudición hizo que la sensación del sonido fuera más clara e intensa. Cada sílaba era como un tentáculo suave que se vertía en su cerebro, intentando modificar su cognición. Afortunadamente, también había descubierto el régimen de entrenamiento que Batman le había dejado en la mansión, que naturalmente incluía estrategias para lidiar con tales ataques mentales. Bajó ligeramente su altura y adoptó una postura defensiva. Ludran se quedó quieto, completamente impasible ante la música seductora y conmovedora. Incluso quiso reír. ¿Eso es todo? Sin mencionar que los vampiros poseen naturalmente un grado considerable de resistencia a la manipulación mental. Solo teniendo en cuenta la intensidad de la erosión mental, este es, como máximo, el mismo efecto que la versión mejorada del cerebro escáner que sostiene. Incluso es muy inferior a Poison Ivy, cuya combinación de neurotoxinas vegetales y tentación de vida primigenia es verdaderamente aterradora. El canto melodioso se hacía cada vez más cercano. La figura de Circe emergió lentamente de la más profunda oscuridad de la tubería. Ver a Ludam permanecer inmóvil como un arrecife bajo la influencia de su canto siempre efectivo. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero fue inmediatamente reemplazado por la emoción de encontrar una nueva presa. Qué sorprendente, entre un dios terrenal y un mago que camina al borde del infierno, el que tiene la voluntad más firme eres tú, un mortal aparentemente común. Es una maravillosa sorpresa que me ha regalado el destino. Los labios carmesí de Circe se curvaron en un arco divertido mientras miraba a Ludran y a los demás con interés. Resulta que mi galería de colecciones privadas tiene varios espacios destacados libres. Colocar allí los ejemplares disecados de los tres sin duda les aportaría mucha vitalidad. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue ni sumisión ni refutación, sino tres silbidos agudos que rasgaron el aire húmedo. El repentino movimiento de Batman sorprendió incluso a Clark, que estaba a su lado. Apenas sintió un ligero movimiento en la muñeca de la persona a su lado antes de que tres Batarang oscuros salieran disparados en una precisa formación de alfiler, apuntando a la frente, la garganta y el corazón de Circe respectivamente. La acción fue limpia y rápida, sin la menor vacilación. Ludran ciertamente no estaba preocupado de matar al oponente con ese método. Eso sería ridículo. Además, ¿cómo puede un dios ser considerado persona? Si un dios no puede ser considerado persona, entonces no ha roto su principio de no matar, ¿verdad? El aire frente a Circe se retorció y al instante apareció un escudo mágico translúcido. Con tres agudos sonidos de ding ding ding, los Batarangs fueron desviados y cayeron débilmente al suelo. La sonrisa en el rostro de Circe se congeló levemente, para luego transformarse en disgusto y desprecio evidentes. Se sacudió con elegancia el polvo inexistente, como si hubiera sido tocada por algo sucio. Los hombres siempre son tan groseros, violentos y completamente carentes de estética. ¿No debería haber alguna etiqueta básica antes de una pelea? ¿Etiqueta? Ludran rió entre dientes, atrayendo su atención. ¿Sugieres que cuente 1, 2, 3, ya? Estaba a solo la mitad de su frase cuando, ¡bum! 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 Los tres Batarang que acababan de ser derribados de repente explotaron violentamente. ¿De verdad creías que estos pequeños juguetes podrían conmigo? Circe se enfureció por su reiterada falta de respeto. Originalmente, planeé convertirte en un pequeño murciélago para satisfacer tu ridícula apariencia, pero ahora cambié de opinión. Tú, pequeño ratón, deberías parecer un pequeño ratón. Constantine se quedó a un lado. Aunque no entendía qué hacía Batman, basándose en su conocimiento de su naturaleza desconfiada y cautelosa, la situación definitivamente no sería tan sencilla. Efectivamente, justo cuando Circe estaba a punto de hacer un movimiento furiosa, se detuvo de repente, un momento.
¿De dónde venía ese crujido? Estaba arriba. La ira en el rostro de Circe fue reemplazada instantáneamente por una pizca de sorpresa y duda cuando instintivamente miró hacia arriba. El alcantarillado subterráneo, ya viejo y destartalado, incapaz de soportar la potencia de semejante explosión, finalmente se derrumbó con un estruendo. ¿Qué haces ahí parado? El grito bajo de Ludan fue como lluvia fría que salpicó los rostros de Clark y Constantine, despertándolos instantáneamente del impacto de las ruinas frente a ellos. Su discurso era extremadamente rápido y, simultáneamente, el microordenador en su muñeca enviaba un conjunto de datos de coordenadas. Las coordenadas se han sincronizado con sus receptores. Hay una concentración anormal de señales vampíricas en esa zona. Diana debe estar atrapada allí. Clark, coge a Constantine y corre lo más rápido que puedas. ¿Y tú qué? Preguntó Clark casi instintivamente. Ludan no miró hacia atrás, su fría mirada estaba fija en las ruinas. Las piedras allí temblaban leve y antinaturalmente, como si algo estuviera a punto de estallar del suelo. ¿No crees en serio que esta pequeña conmoción puede acabar por completo con una bruja antigua que ha vivido quién sabe cuántos años? No seas ingenuo. Debo retenerla aquí para ganar tiempo. Pero Ludan de repente recordó algo y giró la cabeza para mirar fijamente a Constantine, cuyos ojos furtivos sugerían una conciencia culpable. Constantino. La voz de Ludan se elevó de repente, con una severidad casi feroz. No creas que no sé qué planes estás tramando. Escucha, no me importa el precio que tengas que pagar por esta operación, ni cuántos hechizos tabú y turbios uses. Incluso si tenemos que volcar la mitad del infierno para ajustar cuentas después, limpiaré todo el desastre, compensaré todos los costos, todo puede esperar hasta que ella sea rescatada. El aura opresiva de Ludan casi asfixió a Constantino. Pero ahora mismo, en este preciso instante, lo más importante es rescatar a Diana Prince, totalmente ilesa. ¿Me oyes? Ludan tenía sus propios planes. Los tres grandes de la Liga de la Justicia eran absolutamente invulnerables. Este era prácticamente su límite. ¿Qué tiene de malo el infierno? Al menos es razonable y entiende las reglas. Pero en el multiverso oscuro, los que salen heridos son sus propios Batman. Si muere, te prometo que la acompañarás a la tumba. Lo digo en serio. Constantino quedó completamente atónito por el nivel casi obsesivo de preocupación de Batman. Instintivamente tragó saliva, encogió el cuello y evitó la mirada aterradora, mientras su mente corría con innumerables pensamientos. Maldita sea, ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta mujer maravilla? ¿Podría ella realmente ser esa del viejo murciélago? ¿Vale la pena preocuparse tanto y luchar por ello? Innumerables chismes absurdos pasaron por su mente. Al mirar a Diana, parecía joven y fogosa. No muy vieja, ¿verdad? ¿Podría ser un robo de cuna? Espera, no, descartó de inmediato su propia idea. Después de todo, los textos antiguos registran que las amazonas tienen una larga vida y eterna juventud. ¿Podría ser y al revés? TSK, con razón siempre he menospreciado a estos superhéroes. Dicen ser mensajeros de la justicia, pero cada uno de ellos tiene una vida privada caótica. Aunque su mente estaba llena de todo tipo de especulaciones inapropiadas y desordenadas, la racionalidad y el instinto de supervivencia de Constantino le decían claramente dos cosas. Primero, Batman no estaba bromeando en absoluto en ese momento. Si no lograba sacar a esa mujer, realmente podría ser perseguido por él. En segundo lugar, en comparación con quedarse aquí y enfrentarse a una antigua bruja que acababa de salir de las ruinas y estaba indudablemente furiosa, tratar con los vampiros, que eran problemáticos pero al menos conocidos en cantidades, fue claramente la opción más sabia. Constantino respiró profundamente, dejando de lado inusualmente su cinismo habitual, y asintió pesadamente hacia Batman. Entendido, entendido, no te preocupes, la traeré de vuelta sana y salva. No voy a fallar en algo así. Ir. Clark ya no lo dudó. Sabía que cada segundo perdido aumentaba la presión de Batman. Agarró el brazo de Constantino, y la figura roja y azul se transformó instantáneamente en un rayo borroso de luz, volando hacia las coordenadas a velocidad supersónica. Ludan se quedó solo, con su mirada fija en las ruinas que temblaban constantemente frente a él. Podía sentir claramente una energía mágica, reprimida al extremo, como un volcán a punto de entrar en erupción, acumulándose frenéticamente bajo las ruinas.
Sin embargo, antes de que pudiera descubrir la siguiente estrategia de contención, ocurrió un cambio repentino. ¡Bum! 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 Varios bloques de hormigón rotos, del tamaño de coches pequeños, parecieron ser agarrados por manos gigantes invisibles, que emitían un silbido feroz, y se estrellaron contra Ludan como balas de cañón. Pero justo cuando las enormes piedras cayeron, el cuerpo de Ludan, como un castillo de arena esparcido por el viento, estalló instantáneamente en una nube densa de niebla de sangre de color rojo oscuro. Las enormes piedras atravesaron la niebla de sangre y se estrellaron violentamente contra la pared de la tubería que ya estaba sobrecargada, provocando otra explosión de colapso feroz y polvo, pero la niebla de sangre permaneció completamente ilesa. Al segundo siguiente, la niebla de sangre se condensó rápidamente en el aire, tomando instantáneamente la forma de Ludan. Y detrás de él, unas enormes alas de murciélago se extendieron de repente con un suos. Estallido. Las ruinas compuestas de pilas de piedras explotaron repentinamente, lanzando escombros por los aires. La figura de Circe emergió de los escombros. Su vestido largo, originalmente magnífico, ahora estaba cubierto de mugre y polvo. Levantó la cabeza y miró a Lu, que flotaba en el aire, mostrando una forma inhumana. Una pizca de sorpresa brilló en sus ojos, reemplazada inmediatamente por un intenso disgusto. Soltó una fría mueca, limpiándose un rastro de barro de la mejilla con el dorso de la mano. No esperaba que tú también fueras un vampiro. Acabo de tropezar con la guarida de los vampiros. Aunque era hija del dios del sol y del dios del mar, poseía una poderosa fuerza mágica y un linaje divino, la debilidad característica del cuerpo de un mago también estaba presente en ella. Este colapso repentino realmente le había causado una pérdida importante, dejándola polvorienta y desaliñada. Para Circe, que se preocupaba muchísimo por la apariencia y el comportamiento, esto era en sí mismo una tremenda humillación. Y ahora, al descubrir que su oponente era una criatura oscura que siempre había despreciado, este sentimiento de humillación aumentó enormemente. ¿De verdad crees que por verte tan fea estás calificado para luchar conmigo? ¡Qué risa! Incluso Mary, esa reina vampiro, no es más que un insecto despreciable y patético a mis ojos. Antes de que sus palabras terminaran, su figura brilló como un fantasma y ya había aparecido en el suelo. Casi en el instante en que sus dedos del pie tocaron el suelo, una energía mágica violenta y furiosa, como una bestia gigante despertada, rugió, centrada en su posición. ¡Zas! ¡Bum! Todo a su alrededor fue tomado por la fuerza por este poder invisible, formando instantáneamente un torbellino destructivo de alta velocidad. Como un dragón gigante compuesto de basura y muerte, dejó escapar un rugido ensordecedor y se abalanzó hacia el hombre que tenía delante. Las pupilas de Ludan se contrajeron de repente. Originalmente, había planeado repetir su truco anterior, usando la niebla de sangre para evadir un ataque tan aterrador. Pero luego reconsideró. Espera. Circe era una conspiradora de la vieja escuela que había vivido incontables años e instigó personalmente la guerra entre Atenas y las Amazonas. ¿Cómo pudo gastar tanta energía mágica solo para repetir una ofensiva ineficaz, sabiendo muy bien que la forma de niebla de sangre podía evadir eficazmente los ataques físicos? Debe haber un truco involucrado. En un instante, cambió bruscamente sus acciones. El par de enormes alas de murciélago en su espalda se agitaron ferozmente, creando una violenta corriente de aire, lo que le permitió evitar por poco la rápida tormenta al controlar su cuerpo. Los fragmentos de grava y acero que giraban a alta velocidad pasaron raspando el traje de murciélago. Un destello de sorpresa no disimulada brilló en los ojos de Circe, transformándose rápidamente en una frialdad más profunda. Realmente no esperaba que su oponente fuera tan cauteloso. En su opinión, la mayoría de los oponentes que confían en habilidades basadas en energía o etéreas a menudo ignoran los ataques puramente físicos debido al exceso de confianza en su estado especial. Por eso se había esforzado tanto en incorporar los objetos sagrados que había recolectado en el ataque, haciéndolo como un veneno envuelto en una capa de azúcar, esperando a que el oponente cayera en la trampa para poder asestar un golpe fatal. TSK, eres un poco más astuto de lo que pensaba, ratón. Los labios rojos de Circe se separaron ligeramente. La burla en su tono permaneció, pero su compostura de controlarlo todo había disminuido un poco. Tenía que reevaluar a su oponente.
El hombre que tenía ante ella era completamente comparable, quizás incluso superior, a los héroes legendarios del pasado. Su voluntad era firme y su intuición para el combate, aterradoramente aguda. Ludran estabilizó su cuerpo, flotando a poca distancia en el aire, su expresión algo sombría. A medida que la tormenta iba amainando, él también sintió los objetos sagrados que contenía. En su estado anterior, si hubiera tocado tales objetos, habría resultado gravemente herido, si no muerto. Incluso antes de que comenzara la pelea, había escuchado a Constantine y Madame Xanadu decir que su magia era traicionera e impredecible, con fundamentos profundos, y que nunca debería medirse con estándares convencionales. Lo que acaba de suceder confirmó la veracidad de esa afirmación. Luchar contra alguien así, cada paso era como caminar al borde de un abismo. Cualquier pequeño error podía conducir a la condenación eterna. Sin la menor vacilación, Ludran apretó el gatillo. Una furiosa lengua de fuego, tan caliente que parecía capaz de derretir el acero, como un dragón de fuego encarcelado durante siglos, rugió con poder destructivo. Al instante atravesó el espacio entre los dos y se estrelló violentamente contra el escudo mágico translúcido de Circe. La colisión de la llama y la barrera mágica produjo un sonido chisporroteante que palpitaba en el corazón y el rugido explosivo de la aniquilación de energía. El escudo se onduló violentamente, su luz parpadeó erráticamente como si pudiera romperse en cualquier momento, pero resistió obstinadamente el aterrador chorro de llamas. Eso es realmente impresionante. En ese momento, este pensamiento pasó por las mentes de Ludran y Circe casi simultáneamente. Ludran sabía que el lanzallamas personalizado que tenía en la mano no era un artículo común y corriente que se encontraba en el mercado. Había investigado exhaustivamente el equipamiento de Firefly y luego recopiló datos sobre el equipamiento de Atwave. Tomando lo mejor y descartando el resto, optimizó la temperatura del cañón de esta arma a unos asombrosos 3500 grados Celsius. Fue suficiente para vaporizar instantáneamente la mayoría de los metales conocidos, e incluso los diamantes se derretirían bajo su calor. Y la sorpresa de Circe fue aún mayor. Podía sentir claramente la aterradora temperatura alta contenida dentro de las llamas, excediendo por mucho el fuego mortal ordinario. Un mortal, confiando en la llamada tecnología, podría en realidad crear un ataque tan cerca de las llamas de algunos poderes divinos de nivel inferior. Pero ella era, después de todo, la hija del dios del sol Helios. Tras un breve shock, se burló, con un tono casi desbordante de burla. Batman. El mundo dice que eres un experto en estratagemas, pero ahora parece que no eres más que eso. ¿Has olvidado quién es mi padre? Es el dios sol que controla el carro solar e ilumina el mundo. ¿Cómo te atreves, un mortal, a presumir con estas débiles llamas producidas por tus ingeniosos trucos frente al verdadero poder del sol? Es completamente ridículo. Ludran ignoró la burla de Circe, su brazo que empuñaba el arma estaba firme como una roca, las llamas abrasadoras impactaban continuamente el escudo mágico. Él simplemente no podía creer que Circe estuviera tan relajada como parecía. A través de ese breve pero peligroso intercambio, rápidamente esbozó un verdadero retrato de su oponente. Definitivamente no era un descendiente divino arrogante, mimado y que dependía únicamente del talento de su linaje. Por el contrario, la voluntad de lucha de Circe era tan dura como el acero, y su experiencia en combate era terriblemente rica. Precisamente por eso, Ludran se burló de su burla. Si, como ella afirmaba, no representaba ninguna amenaza sustancial para ella, entonces ¿por qué desperdiciaría su aliento burlándose de él? Esto contradecía completamente el comportamiento lógico de un guerrero experimentado. La estrategia óptima debería ser mostrar deliberadamente debilidad, fingir estar reprimido por las llamas, atraerlo a ataques continuos, revelando así una falla, y luego lanzar un contraataque atronador. Este intento actual de menospreciar el ataque del oponente con palabras expuso precisamente su aprensión interna y su naturaleza exteriormente fuerte pero interiormente débil. Circe no esperaba que la mente de Batman fuera tan firme, completamente inmune a sus palabras, y que su ataque no mostrara vacilación ni debilitamiento. Aunque mantenía una fachada tranquila y serena, en realidad estaba casi asfixiada por la presión de estas llamas. Ella era en verdad la hija del dios del sol, pero el linaje del dios del océano Perseus también fluía dentro de ella. Además, en los mitos y leyendas, ¿no era su hermano tonto Faetón también un descendiente directo del dios sol? ¿Cuál fue el resultado?
Mientras conducía el carro del sol, incluso con su padre ungiéndolo personalmente con aceite santo y adornándolo con la sagrada corona de la luz solar, Faetón apenas podía soportar las altas temperaturas. Aún así, terminó con el carro destruido, él mismo muerto y quemado hasta las cenizas. Justo en ese momento crítico del abrasador punto muerto, los puntos de luz mágicos que Circe había condensado anteriormente cantando hechizos finalmente completaron su forma final. La luz retrocedió como una marea, revelando sus verdaderas llenas. Eran varios lechones rosados y gruñones. Tan pronto como aparecieron, parecieron sentir instintivamente el aura aterradora y la presión del maestro que emanaba de Circe. Inmediatamente, temblaron y se postraron en el suelo a sus pies, haciéndose un ovillo, sin atreverse a moverse. Sin embargo, en ese momento Circe no tenía tiempo para nada más. Toda su energía estaba concentrada en mantener el precario escudo mágico. Circe no quería que sus tesoros, reunidos con tanto esfuerzo, se convirtieran en hileras de lechones asados, carbonizados y humeantes bajo esa aterradora temperatura alta, antes siquiera de que pudieran cumplir alguna función. Sin embargo, a pesar de su situación aparentemente pasiva, Circe no estaba realmente en pánico en el fondo. Después de todo, ella era una bruja antigua que había vivido incontables épocas y poseía un vasto conocimiento. HMPH, es simplemente una creación mortal después de todo. ¿De verdad piensa que soy analfabeta y sin educación? El poder de este lanzallamas era realmente extraño y potente, excediendo su comprensión de la tecnología. Pero un gasto energético tan intenso debe ir acompañado de un consumo enorme, ya sea de combustible especial o del propio límite de autonomía del equipo. Nunca podría durar indefinidamente. Entonces, todo lo que necesitaba hacer era esperar pacientemente y mantener su defensa. En las oscuras y húmedas tuberías de aguas subterráneas, varias figuras pálidas se movían por las aguas poco profundas como espectros, provocando heladas ráfagas de viento. Sus ojos carmesí parpadearon con una luz sedienta de sangre y ansiosa en la oscuridad, convergiendo deliberadamente hacia una determinada dirección. Más rápido. Aún más rápido. La llamada de la reina nunca había sido tan urgente. Un líder vampiro, Hawkins, cuya estatura era notablemente más alta y su aura más fría que la de los otros vampiros, voló al frente, con su voz ronca mientras instaba a sus parientes a seguirlo. Un vampiro más joven detrás de él no pudo evitar hablar, con la voz llena de confusión. Jefe, ¿no era nuestra misión anterior buscar un cerdo especial? ¿Será que ya lo encontraron? ¿Y se necesitan tantos para encargarnos de él? Otro vampiro repitió, olfateando el aire con fuerza, con un rastro de sorpresa e incertidumbre en su rostro. El aura que viene de adelante, es Su Majestad la Reina. ¿De verdad hizo algo? Y en esa dirección, parece haber un aura que me inquieta aún más que la de Su Majestad la Reina. Al final de la frase, su voz tenía un temblor sutil. Hawkins, que volaba al frente, oyó esto y una luz compleja e ilegible brilló en sus ojos. Mantuvo su velocidad máxima mientras bajaba la voz. Es hora de que te diga algunas cosas, no sea que te arrodilles cuando llegues allí. Algunos de los vampiros intercambiaron miradas, sin entender lo que decía su jefe. Hawkins hizo una pausa. Ese ser que te hace sentir incluso más aterrorizado que el aura de Su Majestad la Reina, si mi percepción es correcta, debería ser nuestro vampiro, el legendario dios, Andrew Bennett. Y Su Majestad la Reina, ella fue transformada personalmente en vampiro por este ser, y así es como obtuvo su poder actual y el título de reina. Ruido sordo. Ludran arrojó casualmente el lanzallamas, que se había quedado sin combustible, al suelo. Las continuas explosiones de alta temperatura, sin importar el desgaste, dejaron el cañón brillando de un rojo oscuro, y explotó en el momento que tocó las rocas del suelo. Maldito mortal. Te haré pagar el precio más doloroso. Circe apretó los dientes y gruñó, su rostro una vez exquisito y hermoso estaba ligeramente pálido por el consumo excesivo de magia, con algunos mechones de cabello empapados en sudor pegados a sus sienes. Nunca imaginó que el arma de este mortal se dispararía durante tanto tiempo, consumiendo casi la mitad de su magia. Hacía años que no se encontraba en tan mal estado. Ahora, cuídate primero. Ludran la observó jadeando, con un tono cargado de sarcasmo. Dime cómo quitarle la magia a Diana, y quizá considere dejarte ir. Al oír esto, la expresión de Circe se oscureció por completo, sus ojos se llenaron de furia ofendida. Parece que realmente me han subestimado.
Como descendiente de los dioses, una antigua hechicera, los mortales se arrodillaban y alababan su nombre cada vez que caminaba sobre la tierra. Aún así, la vida y la muerte de aquellos mortales estaban todas dentro de sus pensamientos. Pero ahora, una hormiga estaba diciendo tonterías directamente frente a ella. Circe respiró profundamente y decidió que haría que la otra parte entendiera lo que era el poder divino, sin importar el costo. De repente levantó los brazos, y mientras sus magníficas mangas revoloteaban, los varios lechones rosados que había convocado antes de repente emitieron una luz deslumbrante, sus cuerpos se retorcían y expandían violentamente dentro de la luz. Rugido. Un rugido ensordecedor llenó instantáneamente el mundo entero. A medida que la luz se dispersó, varias criaturas que solo aparecían en los mitos se revelaron sorprendentemente, gigantes titanes con piel de roca, empuñando garrotes de hueso en sus manos, cada paso haciendo temblar el suelo. Dragones gigantes, de más de 10 metros de altura, extienden sus alas que oscurecen la visión y sus escamas se frotan entre sí con un sonido metálico. Enormes grifos batieron sus alas, provocando huracanes, y rocas destrozadas fueron arrastradas por el aire, girando salvajemente. Váyanse. Hagan trizas a este arrogante necio. Circe señaló con un dedo delgado a Ludan, su voz como un viento frío de invierno. Juro por el nombre de Hécate que, mientras trates con él, te concederé la libertad. Abuelo. Las criaturas míticas, atrapadas durante miles de años, emitieron rugidos estremecedores y sus ojos carmesí se fijaron simultáneamente en Ludan. El largo encarcelamiento había desgastado hacía tiempo su orgullo. Ahora, la tentación de la libertad los volvía completamente locos. Además, el juramento de la bruja estaba ligado por magia, y no tenían ninguna duda sobre la veracidad de la promesa. Maldita sea. Ludan retrocedió instintivamente medio paso, con el rostro extremadamente sombrío. No esperaba que su oponente fuera un mago invocador, capaz de conjurar tantas criaturas míticas en un abrir y cerrar de ojos. Esto no es justo, mis Pokémon no están conmigo. Pero al mismo tiempo, escaneó rápidamente el aterrador grupo de criaturas que formaban el cerco, su cerebro trabajando a gran velocidad, tratando de analizar la mejor solución para la situación actual. Sin embargo, Ludan negó con la cabeza. Eran criaturas míticas legendarias. No importaba lo poderoso que fuera, no podía conjurar datos de la nada. Sin estos datos, la llamada solución no sería más que un castillo en el aire y podría incluso encontrarse en graves dificultades debido a un análisis incorrecto. Maldita sea. Ludan no pudo evitar maldecir en voz baja. Tal como dijo, si solo hubiera un héroe tanque en este momento, ya sea Killer Croc o Grundy, incluso Poison Ivy serviría. Solo necesitaba a alguien que lo sostuviera por un tiempo, lo que le permitiría obtener datos cruciales. Sin embargo, justo cuando Ludan estaba distraído en sus pensamientos, el aliento abrasador del dragón se derramó como una cascada de lava, convirtiendo su posición original en un mar de fuego. Al mismo tiempo, el enorme garrote de hueso del gigante titán, entrelazado con runas antiguas, barrió con el impulso de aplastar montañas, bloqueando su retirada. Las alas de murciélago de Ludan se agitaron con urgencia y su figura se elevó como un fantasma, intentando encontrar un avance en el aire. Pero en el momento en que se levantó del suelo, el grifo ya preparado dejó escapar un grito agudo, batiendo sus alas ferozmente y estrellándose directamente contra él. Su velocidad era tan grande que solo una mancha dorada brilló en el aire. Bastardo. Ludan maldijo en voz baja, justo cuando estaba a punto de convertirse en una niebla de sangre para esquivar. Se sucedieron más ataques fatales uno tras otro. Una canción antigua y siniestra, como surgida del abismo de las profundidades marinas, surgió en su mente sin previo aviso. Esta canción era más penetrante y corrosiva que cuanto Circe había cantado antes, sacudiendo salvajemente su voluntad. Aunque Ludan mantuvo su dispositivo de ondas cerebrales activo en todo momento para estabilizar su mente. Sin embargo, debido a que la mayor parte de la fuerza de voluntad de Old Bat fue utilizada por él para resistir la corrupción de los murciélagos vampiro, no pudo evitar dejar escapar un gemido ahogado cuando se enfrentó a este ataque repentino. Fue una pausa momentánea. Estallido. El impacto del grifo, con una fuerza inmensa, lo golpeó de frente. Ludan sintió como si lo hubiera golpeado de frente un tren de alta velocidad, casi escupiendo una bocanada de sangre vieja. Giró varias veces en el aire antes de finalmente estabilizarse.
Tos, 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 reprimió el ki y la sangre que brotaban de su cuerpo, mirando hacia la fuente del sonido. Solo entonces descubrió que a ambos lados de la alcantarilla, en algún momento desconocido, habían aparecido varias figuras encantadoras y misteriosas. Tenían rostros humanos y cuerpos de pez, sus rasgos eran hermosos, pero sus ojos contenían una ferocidad aterradora. La música acaba de salir de sus gargantas. ¿Verdaderas sirenas? El rostro de Ludran se volvió algo sombrío. Instantáneamente se dio cuenta de algo y pensó: esto es un problema. No está mal. El aplauso seco de Circe fue muy estridente en ese momento. Además de Odiseo, que se selló los oídos con cera y se ató al mástil, eres el segundo mortal que no ha perdido la cabeza al instante bajo el canto de las sirenas, y que incluso puede seguir en pie. Ella realmente disfrutaba el proceso de acorralar gradualmente a un oponente, viéndolo pasar de la lucha a la desesperación, especialmente cuando el oponente era un hombre. Solo mira esa pequeña expresión tuya, tratando de actuar con calma. Sé que lo has entendido. La razón por la que pudiste retenerme por tanto tiempo nunca fue porque fueras tan increíble. Ahora puedes pensar en qué otros regalos tengo esperando para ti. Sin embargo, Ludran no tuvo tiempo de prestar atención a las burlas y el sarcasmo de la otra parte en este momento. El grifo, después de haber asestado un golpe con éxito, ya había ajustado su postura, dejando escapar un grito triunfante, y una vez más se abalanzó hacia él como un avión de combate en picado. Muy bien, ¿quieres jugarlo de esta manera, no? Entonces te complaceré. Un destello frío brilló en los ojos de Ludran mientras arrojaba casualmente cientos de cuentas perforadas al suelo. Casi simultáneamente con las cuentas cayendo al suelo, el símbolo del murciélago y las articulaciones de su traje de batalla estallaron con ondas visibles y distorsionadas. Un sonido capaz de provocar una aversión fisiológica primaria en cualquier forma de vida basada en el carbono se extendió como una tormenta. Las primeras en llevarse la peor parte fueron las sirenas cantantes. Sus voces encantadoras, bajo el impacto de esta cacofonía destructiva, se hicieron trizas como delicada cerámica vidriada al estrellarse contra una roca resistente. Cada sirena se agarraba a los oídos con agonía, emitiendo un grito estridente. Pero el que estaba peor parado era el grifo que ya había cargado contra Ludan, con su talón casi tocando su máscara. El grifo se había sumergido en el éxtasis de la inminente libertad, olvidando por completo una simple verdad: si este hombre frente a él podía realmente ser destrozado tan fácilmente, ¿por qué la astuta Circe, taimada como una víbora, haría voluntariamente una promesa tan solemne de devolverle su libertad? Quizás había estado preso demasiado tiempo, tanto que incluso sus pensamientos se habían vuelto aburridos. O tal vez, en su percepción, los humanos siempre habían sido nada más que hormigas rastreras y cebo. Por desgracia, todas las realizaciones no pudieron alcanzar el sentimiento de arrepentimiento. Solo podía observar mientras las ondas sonoras ignoraban sus gruesas y resistentes plumas y pelaje. Como innumerables agujas incandescentes, atravesaron directamente su piel, clavándose ferozmente en sus órganos internos, vibrando violentamente y desgarrando su carne y sus huesos. Chillido. Un grito corto y agonizantemente distorsionado apenas había escapado de su garganta cuando el par de brillantes pupilas doradas del grifo de repente perdieron su foco. Su enorme cuerpo se puso rígido de repente en el aire, perdió toda su fuerza al instante y se desplomó desde varios metros de altura como una cometa con una cuerda rota. Auge. Polvo mezclado con rocas rotas salpicadas. La otrora majestuosa creación mítica ahora yacía tendida en el suelo frío como un montón de carne que había perdido su esqueleto, con solo espasmos incontrolables ocasionales que demostraban que aún no estaba completamente muerta. Todo esto sucedió demasiado rápido. El rostro de Circe cambió drásticamente y rápidamente conjuró varias runas profundas frente a su pecho. Una película de luz dorada y translúcida se expandió instantáneamente desde ella, aislando las violentas ondas sonoras. El aire dentro de la película de luz pareció ser succionado, formando un breve dominio de silencio donde incluso el polvo que caía se ralentizaba. Al ver esto, no pudo evitar suspirar de alivio. Los mortales son mortales. Después de todo, ella era alguien que había tomado sirens como mascotas, por lo que lidiar con este tipo de arma sónica era algo natural para ella. Al mismo tiempo, sus delgados dedos golpeaban el aire, apuntando con precisión a cada cuenta que rodaba por el suelo.
Al instante, una luz dorada brotó de las yemas de sus dedos, transformándose en docenas de rayos de luz delgados como un cabello pero increíblemente condensados, como víboras doradas vivientes. Soplo, soplo, soplo. Se escucharon una serie de suaves estallidos. Esas cuencas intrincadamente estructuradas, bajo este ataque penetrante de magia pura, se hicieron añicos una tras otra, convirtiéndose en fragmentos de metal sin sentido esparcidos por el suelo. Ludan batió rápidamente sus alas, retrocediendo varios zan y restableciendo lo que consideraba una distancia relativamente segura de Circe. Su mirada recorrió rápidamente los fragmentos de cuentas sónicas, ahora chatarra, en el suelo, con el ceño fuertemente fruncido. Aquí vamos de nuevo. Suspiró por dentro, casi sintiendo una sensación de impotencia. Este sistema de armas sónicas fue la última versión, iterada varias veces, después de que lo encontró muy efectivo cuando lo usó contra Vengeante Demon y Frostkiller Katerina la última vez. Incluso un ser como Frostkiller, que casi había trascendido la ciencia para alcanzar una existencia fantástica, sería asesinado instantáneamente por este golpe. Sin embargo, ahora, en un solo encuentro, varios meses de su arduo esfuerzo habían sido reducidos a polvo por la luz dorada casual de las yemas de los dedos del oponente. Esto no es nada científico. Ludan suspiró en su corazón. Luchando solo, confiando en su equipo actual y la sabiduría de combate de Batman, podría ser más que capaz contra metahumanos normales. Pero enfrentarse a una antigua lanzadora de hechizos como Circe, con su profundo trasfondo y sus métodos extraños, requería una ejecución demasiado precisa. Papá tenía razón, hay que combatir la magia con magia. Una vez que resolviera este asunto y formara la Liga de la Justicia Oscura, no tendría que estar tan agotado mentalmente. Circe no tuvo tiempo de preocuparse por los cálculos internos de Ludan. Su rostro estaba ahora tan oscuro que podía gotear agua. Su anterior tranquilidad juguetona y compostura superior habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por una mirada fría que recorría su colección convocada. La escena era realmente miserable. 3 sirenas yacían inertes en el suelo, con sangre azul oscura fluyendo de sus bocas y narices, manchando el suelo y emitiendo una aura siniestra. El grifo estaba tendido como una enorme montaña de carne. Solo el leve subir y bajar de su pecho indicaba que aún se aferraba a la vida. El gigante titán estaba medio arrodillado, su piel rocosa cubierta de finas grietas, claramente habiendo perdido toda efectividad en el combate. Solo el dragón gigante, confiando en su gruesa piel y escamas, además de estar un poco más lejos y haber apagado a tiempo algunos de sus órganos auditivos, se encontraba en relativamente buenas condiciones. Pero su cabeza pesadamente escamosa, donde estaba enroscada no muy lejos, estaba baja, un gruñido inquieto retumbaba en su garganta, sus pupilas verticales se llenaban de aprensión hacia Ludan y un toque de miedo y resentimiento hacia Circe. Ahora comenzaba a dudar si ser convocado esta vez era una oportunidad de libertad o un paso hacia otra trampa más peligrosa. Inútil, un montón de basura. Circe apretó los dientes y pronunció estas palabras mientras su pecho subía y bajaba ligeramente por la ira. Cada una de estas criaturas míticas era invaluable, juguetes y soldados cuidadosamente seleccionados durante sus largos años. Ahora, apenas los habían sacado y ya estaban haciendo un espectáculo vergonzoso. Circe sintió que todo el esfuerzo que había invertido a lo largo de los años se había desperdiciado. Sintió una vergüenza ardiente. Al recordar sus acciones recientes, era como un bufón de la corte que había actuado diligentemente pero había cometido un error. Tantos años de cautiverio, ¿han invocado incluso tus instintos bestiales? De haberlo sabido, te habría ofrecido a esos bárbaros del Mar del Norte. Al menos sus chuletas de cerdo asadas saben bien, a diferencia de ahora. Circe parecía molesta incluso por mirarlos. De repente, levantó el brazo derecho, apretando los 5 dedos en el aire hacia las criaturas míticas restantes. Devolver. El dragón gigante reaccionó de la manera más violenta. Levantó bruscamente la cabeza, emitiendo un rugido ensordecedor, mientras sus alas se movían frenéticamente, intentando liberarse de aquella atadura invisible. Luchó tan ferozmente que el vendaval que creó levantó rocas rotas y polvo en el aire. No quería volver a aquella jaula sin luz. Miles de años de ser convertidos en cerdos y llevados de un lado a otro, la humillación y el dolor, se magnificaron hasta el infinito en este momento de ver la luz del día nuevamente. Pero todo esto fue inútil ante la voluntad de Circe.
El grifo, el titán gigante, así como el dragón y las sirenas en el suelo, se transformaron en partículas de luz de distintos tonos, tal como habían llegado. En un instante, se desvanecieron en un antiguo anillo de esmeraldas en el dedo índice derecho de Circe. La superficie del anillo brilló brevemente y luego volvió al silencio, como si nada hubiera sucedido. El campo de batalla de repente quedó vacío, dejando solo las cicatrices de la batalla y los dos individuos cuyas expresiones se oscurecieron gradualmente. He estado muy ocupado estas últimas 2 semanas. Después de terminar, descansé un día. Circe retiró su mano, un anillo esmeralda que había devorado una criatura mítica brillaba con una luz fría y misteriosa en su dedo. La furia furiosa de sentirse ofendida y las intensas marcas de batalla en su rostro fueron reemplazadas por la compostura de alguien que había recuperado el control de la situación. Incluso levantó una mano para alisarse el cabello ligeramente desordenado junto a las sienes, sus movimientos eran tan elegantes que era como si lo que acababa de terminar no fuera una lucha de vida o muerte, sino un baile de té de la tarde ligeramente animado. Batman, dijo Circe, con la voz suavizada. Para un mortal, alcanzar este nivel sin sangre divina ni conocimiento de magia, confiando únicamente en la llamada tecnología y estrategia, es realmente raro. Si esta fuera la era antigua donde los héroes bailaban con monstruos, tu nombre seguramente sería cantado por los bardos, convirtiéndote en otra leyenda que agita la sangre del mundo. Ella inclinó la cabeza levemente, mostrando una sonrisa teñida de pesar. Ahora, calmémonos y pensemos con cuidado. En realidad no hay ningún conflicto irreconciliable entre nosotros, ¿verdad? Ludan flotó en el aire, poniendo instintivamente más distancia entre ellos, ya que un león que finge debilidad nunca es una buena señal para la presa. Miró a Circe entre las ruinas y dijo con voz profunda. Entonces, ¿planeas irte ahora? ¿Irme? No, no, no. La tristeza en los ojos de Circe brilló y desapareció, tan rápido que parecía una ilusión, y la sonrisa aparentemente benévola regresó a sus labios. He pensado en una manera que puede beneficiarnos a ambos. Al oír esto, Ludan lo descartó como una tontería. Sin embargo, después del intenso enredo de hace un momento, sobre todo al resistir el sonido demoníaco de la sirena y el impacto del grifo. Y después de activar por completo el arma sónica, esa cosa no solo apunta a un punto, por lo que cuando el oponente sufrió ataques sónicos, él mismo tampoco se sintió muy bien. Por lo tanto, incluso con el físico de vampiro y el apoyo del traje de murciélago, realmente sintió un drenaje significativo. Cuéntamelo. La voz venía de muy lejos, carente de emoción, ni se negaba ni se acercaba de inmediato. Las alas de murciélago en la espalda de Ludan se agitaron y su cuerpo se arqueó con cautela mientras aterrizaba en una sección del techo de concreto que no se había derrumbado por completo cerca. La vista aquí estaba abierta, lo que le permitía observar cada movimiento de Circe abajo, y no había tuberías complejas cerca para esconderse, lo que lo hacía defendible y ofensivo. Solo después de confirmar que el entorno era relativamente seguro, retrajo lentamente el par de enormes alas de murciélago. Circe parecía completamente imperturbable ante sus acciones extremadamente cautelosas, o mejor dicho, estaba segura de que su próxima propuesta sería suficiente para disipar cualquier vigilancia innecesaria. Ella ni siquiera se movió, seguía de pie en el centro de las caóticas ruinas, su postura relajada como si fuera el salón principal de su castillo. Entiendo lo que les preocupa a ustedes, los supuestos héroes. Circe frotó inconscientemente el anillo esmeralda con las yemas de los dedos. Es simplemente ver la inusual reunión de vampiros en esta ciudad y preocuparme de que estén tramando alguna conspiración para dañar a su frágil sociedad humana, ¿verdad? Entiendo perfectamente esta preocupación por la alteración del orden. Levantó su mano izquierda, con la palma hacia arriba, y un antiguo y complejo sigilo mágico se materializó sobre su palma, girando lentamente y emitiendo un brillo mágico restrictivo. ¿Qué te parece esto? La voz de Circe tenía un toque de seducción, sus ojos ardían al mirar la figura oscura en el tejado. Yo, Circe, juro por el nombre de Hécate, diosa de la magia y los juramentos. Hizo una pequeña pausa, asegurándose de que cada palabra llegara claramente a sus oídos. Siempre y cuando tú y tus compañeros abandonen esta zona inmediatamente y dejen de interferir en los asuntos de aquí. Una vez que me ocupe de este pequeño problema en cuestión. Tomaré medidas personalmente para que Mary y todo su clan de vampiros desaparezcan por completo de este mundo. Resolviendo tus preocupaciones de una vez por todas.
Después de hablar, levantó ligeramente la barbilla, con una sonrisa confiada en su rostro, esperando la respuesta de Lu Dan. A sus ojos, los humanos siempre han sido así. No han cambiado desde los tiempos antiguos. Aquellos sabios de Atenas, aquellos guerreros de Esparta, o incluso la reina de las Amazonas, ¿quién no fue inicialmente firme en sus convicciones y constante en sus juramentos? Pero cuando se presentaba un honor mayor, aquellas antiguas creencias firmes, aquella valoración de la vida individual, aquellas promesas a los aliados, todo se desvanecía en el aire. Y encontrarían razones suficientes para convencerse a sí mismos y engañar al mundo. Sin contar criaturas como los hombres. Este pensamiento hizo que un rastro casi imperceptible de desprecio y disgusto brillara en lo más profundo de los ojos de Circe. Los hombres siempre se sienten fácilmente atraídos por las grandes metas y la victoria final. Fue mediante este método que ella provocó la guerra entre las Amazonas y Atenas. Ese recuerdo todavía le traía placer a Circe. Ella ya había previsto la posible reacción del oponente. Un breve silencio, una intensa deliberación interna, tal vez una o dos preguntas desafiantes para salvar las apariencias, pero, en última instancia, la voz de la razón prevalecería y él se iría. En cuanto a la raza vampírica, si los exterminaban, que así fuera. Además, ahora mismo solo tenía una relación de cooperación con Mary. Solo el hecho de que ese sinvergüenza se hubiera atrevido a tratarla con esa actitud antes fue razón suficiente para su muerte. Al pensar en esto, el humor de Circe se agrió de nuevo inmediatamente. ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué estas razas inferiores no pueden simplemente ser obedientes? Si se tratara de cualquier otra persona, Lu Dan realmente podría haber hecho la vista gorda y haberlo dejado pasar. Después de todo, a quien quería matar el oponente no era asunto suyo. Solo necesitaba preocuparse de que Gotham no cayera. Solo estaba representando a Batman, no al verdadero Batman. ¿De verdad se esperaba que ayudara cuando presenciaba una injusticia? Pero el problema era que la persona a la que el oponente quería matar era Diana. Diana Prince, la Mujer Maravilla, uno de los tres grandes de la Liga de la Justicia, el ancla del mundo y uno de sus dos únicos salvavidas. Y el oponente realmente quería matarla. Esto era literalmente bailar sobre su mina terrestre, y además bailar claqué. Dentro de la alcantarilla, no muy lejos. Hawkins se apoyó en una tubería fría y oxidada, respirando con dificultad y con un sudor frío mezclado con lodo de aguas residuales deslizándose por sus pálidas mejillas. Sus pupilas escarlatas estaban en ese momento llenas de increíble horror y miedo. Al escuchar el alboroto cercano, la mirada de Hawkins se fijó hacia adelante, donde una figura emergió gradualmente de la oscuridad. Era vagamente visible como un pequeño cerdo rosado, con un cuerpo redondo y una cola corta. Sobre su frente rosada se colocó un casco de hojalata cómicamente deformado, rematado con púas de madera torcidas. Todo su cuerpo estaba envuelto en capas de cartón atado y empapado en alquitrán y fragmentos de vallas publicitarias oxidadas. A Hawkins le resultaba difícil imaginar qué clase de ser era el oponente para ser capaz de mantener la voluntad de luchar en condiciones tan difíciles e incluso construirse semejante armadura. Sobre todo la mirada, serena como un pozo antiguo, que se asoma a través del hueco del casco. ¡Qué demonios! Hawkins sintió que su visión del mundo vampírico se derrumbaba. La cómica punta de madera en su cabeza temblaba con su movimiento, y combinada con este atuendo armado a partir de un montón de basura, debería haber lucido completamente ridículo. Pero Hawkins no podía reír en absoluto. Porque no había nadie más a su alrededor, y su escuadrón original tenía 10 personas. Solo entonces Hawkins finalmente entendió por qué la reina no había escatimado gastos y había movilizado a casi toda la élite para cazar a un cerdito rosado aparentemente inofensivo. Si el último compañero no hubiera ganado tiempo con su vida, Hawkins habría muerto sin saber nunca quién era el asesino. ¿Qué clase de monstruo eres? Los pasos hacia adelante de Diana se detuvieron. Le sorprendió que el otro lado, alguna criatura oscura que no podía mostrar su rostro, hiciera tal pregunta. Pero entonces la franqueza y el orgullo de un guerrero la motivaron a responder. No soy un monstruo. Diana siguió caminando. El ruido de sus pequeños cascos en las aguas residuales resonaba junto con los chillidos de los lechones en la alcantarilla. Una guerrera criada en la gloria de Temiscira, nunca temió declarar su identidad antes de la batalla. Respeto por su enemigo y por su propio credo.
Guerrera amazona, hija de la reina Hipólita, guardiana de la tierra, ejecutora de la verdad. Diana Prince. Mujer maravilla. Habiendo vivido durante siglos, Hawkins había escuchado el nombre que resonó en los mundos mortales y mágicos. Sabía que este cerdo no era común, pero nunca imaginó que la situación escalaría hasta el punto de enfrentarse a un semidios. Incluso atrapada en el cuerpo de un cerdo cómico con su poder sellado, la habilidad de batalla y la voluntad de hierro de un semidios no debían ser profanadas por secuaces oscuros. Espero que su majestad sepa lo que hace, murmuró Hawkins, con una sonrisa amarga en su rostro pálido. Si hubiera sabido que estaban cazando a un famoso semidios, tal vez no habría perdido tan completamente. Sin embargo, el aura circundante se estaba disparando a un ritmo alarmante. Desde que se unió al asedio del progenitor Bennett hace años, esta fue la primera vez que reveló completamente su naturaleza de vampiro ante un enemigo. Colmillos blancos perforando sus labios, pupilas escarlatas encogiéndose hasta convertirse en puntas de alfiler, poder oscuro rugiendo por sus venas. Miró a Diana con enojo y su voz de repente se convirtió en un rugido. Pero si este es el precio que la raza de los vampiros debe pagar para ascender, entonces lo acepto. Antes de que las palabras se desvanecieran, su cuerpo se disparó como un resorte comprimido hasta el límite. Diana nunca había imaginado que sentiría una voluntad y una emoción tan feroces en el rugido de una criatura oscura. Un enemigo digno. En el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, decidió. Para un oponente digno de respeto, el mayor homenaje era otorgarle un final glorioso con toda su fuerza. Inclinando la cabeza, sacó hábilmente una estaca de madera afilada de un hueco en la cuerda a su lado, agarrándola entre los dientes. Ella terminaría esta pelea al estilo amazonas. Daría todo para otorgar la muerte de un guerrero. Sin embargo, en ese destello de pensamiento de una fracción de segundo, chillido. El aire se abrió con un silbido penetrante justo delante de sus ojos. La embestida suicida de Hawkins fue más rápida de lo esperado. La mancha carmesí llenó la visión de Diana en un instante. Pero Diana era una amazona curtida en la batalla. Sus reflejos excedían por mucho los límites ordinarios. Su cuerpo redondo rodó violentamente hacia atrás. Chapoteo. Su maltrecha armadura y su cuerpo embarrado cayeron en un charco sucio, esquivando apenas el golpe. Aunque sus antiguas técnicas no se adaptaban a este cuerpo, ella seguía siendo Diana. En cuestión de momentos ideó un nuevo conjunto adaptado a su forma actual. Sin pausa, sacó una pistola de agua para niños de su mochila y accionó el interruptor. Las pupilas de Hawkins se contrajeron como agujas. Él no podía creer que ella sacara un juguete en un momento de vida o muerte solo para hacerlo reír, especialmente cuando irradiaba un intenso poder sagrado. No. Agua bendita. SSS. Un chorro fino y veloz salió disparado, llevando el aura pura que hizo que su alma retrocediera, cubriendo perfectamente los ángulos que más probablemente tomaría. Demasiado rápido. El contador del cerdo fue perfecto, como si lo hubieran ensayado innumerables veces. Los instintos de Hawkins gritaron. Estaba en ese frágil instante después de una embestida, la vieja fuerza se había agotado, la nueva aún no había nacido, y su cuerpo se congeló por un latido. El agua bendita no cubría mucho terreno, pero bloqueaba brutalmente sus rutas de escape más fáciles. Aruk. No hay salida. Con un rugido, levantó su brazo izquierdo infundido de oscuridad para protegerse la cabeza y el corazón, lanzándose en un giro frenético hacia la derecha. SSSSS. Lo peor ocurrió. A pesar de su desesperada evasión, su brillantez táctica le hizo salpicar su antebrazo levantado. Al contacto, parecía hierro al rojo vivo. El hedor de carne quemada llenaba el aire. Silbido. Jadeó Hawkins. Su brazo izquierdo perdió casi toda su fuerza. La agonía le nublaba la vista y le impedía moverse. Apretó los dientes. La sed de sangre y el dolor se entrelazaban en sus ojos escarlata. Maldito semidios, ¿aún le quedaba fuerza incluso así? No tenía ninguna duda de que la verdadera Diana lo habría acabado en 10 movimientos. No, no podía dejar que se recuperara. Él decidió. Ya que la habían ofendido, debía atacar mientras ella estaba caída, o la raza de los vampiros enfrentaría su venganza más tarde. Al pensar esto, un rastro de locura brilló en los ojos de Hawkins.
Ignoró el dolor continuo y extendido del agua bendita que quemaba su brazo izquierdo, juntó los dedos de su mano derecha como un cuchillo, condensó energía oscura en las puntas de los dedos, transformándola en una luz negra aguda que cortó sin piedad hacia la articulación de su hombro izquierdo. PFFT. Su antebrazo izquierdo quedó completamente cercenado a la altura del hombro y cayó al suelo. Sin embargo, no brotó mucha sangre de la herida. En cambio, fue sellada rápidamente por una capa de energía oscura serpenteante. El intenso dolor del brazo amputado superó con creces la quemadura del agua bendita, oscureciendo su visión en oleadas. Un sudor frío empapó al instante la ropa de su espalda, y se mordió el labio hasta sangrar. Pero él simplemente dejó escapar un gruñido bestial desde lo profundo de su garganta, reprimiendo a la fuerza el dolor que habría causado que una persona común se desmaye. «Maldita sea», maldijo Hawkins con voz ronca, pero sus movimientos eran implacables. Su mano derecha, temblorosa pero increíblemente rápida, metió la mano entre sus ropas y sacó una botella de vidrio oscuro, del grosor de un dedo. La superficie de la botella estaba grabada con extraños y complejos patrones de color rojo oscuro. A través del cristal, se podía ver una pequeña gota de sangre carmesí contenida en su interior, girando y fluyendo lentamente como si tuviera vida propia. Durante los largos y crueles años de enfrentamiento con Bennett, el dios de los vampiros no estuvieron exentos de ganancias. La sangre en esta botella era el botín de la guerra. Sangre derramada cuando Bennett resultó herido, recolectada minuciosamente, luego purificada por magos negros a un gran costo y finalmente sellada con múltiples capas. El poder divino ancestral contenido en su interior era volátil y corrosivo, amenazando a cualquier vampiro que se atreviera a absorberlo. Incluso una pequeña cantidad, después de otorgar una breve explosión de poder asombroso, asimilaría al usuario a la voluntad primordial contenida en su interior, convirtiéndolo finalmente en otro charco de sangre sucia e inconsciente. Sin embargo, después de que la reina ascendió, le dijo a todos que ya no permitiría que los vampiros usaran tal cosa, llamándolo un insulto hacia ella, y ordenó que todo fuera destruido. Pero como Hawkins estaba involucrado en la búsqueda de Bennett junto a la vieja guardia del clan, guardó algo en secreto cuando nadie lo miraba. Además, Hawkins ya no podía preocuparse por esas cosas. Sus ojos solo contenían la determinación de matar al poderoso semidios que estaba frente a él. Incluso si muriera, arrastraría a este semidios con él. El corazón de Diana se encogió al ver esto. No esperaba que el oponente poseyera algo tan aterrador. Aunque estaba sellada dentro de este cuerpo y despojada de su poder divino, después de todo, había aceptado recientemente el poder de la diosa de la sabiduría. Así, en el momento en que apareció la pequeña botella, Diana sintió claramente el denso y sobrecogedor poder divino que emanaba de ella. Solo una mirada, y la oscuridad y el hambre contenidos en este poder resonaron en su mente durante mucho tiempo. Ella debe detenerlo. Por lo tanto, en el momento en que surgió esta señal de advertencia, Diana inmediatamente condujo este torpe cuerpo, cargando hacia Hawkins con todas sus fuerzas. Sin embargo, la realidad fue cruel. En última instancia, este no era su cuerpo de semidios endurecido por la batalla, carecía de la velocidad del trueno y la fuerza explosiva que podía desgarrar el aire. Diana no pudo hacer más que observar impotente cómo una ferocidad de mártir aparecía en el rostro de Hawkins. Grieta. Se escuchó un sonido nítido, pero a la vez estremecedor. La botella de vidrio oscuro grabada con patrones extraños se convirtió en polvo en la palma de Hawkins. La sangre divina, en el instante en que la botella se rompió, cobró vida de repente, como una bestia que escapa de su jaula. Flotaba en el aire, expandiéndose y contrayéndose sutilmente, latiendo con autonomía como un corazón deformado. Simultáneamente, un aura aterradora, mucho más primaria y salvaje que antes, explotó desde la sangre divina que flotaba y pulsaba como una onda de choque física. Diana, cargando a toda velocidad, sintió como si se hubiera estrellado de frente contra una pared invisible forjada de pura malicia y poder divino. Estallido. Con un golpe sordo, su cuerpo redondo salió despedido violentamente hacia atrás. Sus 4 cascos dejaron varias marcas en el suelo resbaladizo, y retrocedió varios pasos antes de apenas recuperar el equilibrio. Lo que hizo que su corazón se encogiera fue que la botella que usaba para almacenar el agua bendita temblaba ligeramente y su peso disminuía rápidamente, como si algo estuviera consumiendo su contenido. La mente de Diana daba vueltas. ¿Qué es exactamente esto? ¿Es el dios de los vampiros?
Pero ¿cómo podía un dios tan desconocido ser tan poderoso? Incluso Hawkins, el instigador, quedó atónito ante la escena que tenía ante sí. Había visto a sus parientes usar esta sangre prohibida más de una vez. Normalmente, actuaba más como un catalizador o potenciador, causando un aumento de poder y un temperamento frenético, pero la vista actual, el aura opresiva y la vitalidad liberada por esta gota de sangre superaban con creces cualquier récord. Podría ser que algo desconocido le haya sucedido a Bennett. Un pensamiento escalofriante cruzó involuntariamente por la mente de Hawkins. Solo si la fuente, el mismísimo dios de los vampiros, sufriera un cambio drástico, la sangre separada de él podría exhibir tal anomalía. No hay tiempo para esperar. Los retrasos causan problemas. Hawkins apretó los dientes con fuerza, reprimiendo con fuerza la inquietud que sentía en su corazón. Con un rugido sordo, soportó la opresiva sensación que emanaba de la sangre, un aura tan potente que le hacía doler el alma, y la clavó directamente en la palma de la mano. Pudo sentir claramente que en el momento en que tocó su sangre, se integró activamente en su cuerpo a través de su palma, como una criatura viviente. Diana apretó la estaca de madera en su boca. Sus encías le dolían por el esfuerzo. Su capacidad para casi eliminar al escuadrón de vampiros anteriormente se debió en gran medida al elemento sorpresa y al efecto contraproducente natural del agua bendita contra las criaturas oscuras. Al final, tomó al oponente por sorpresa, aprovechando la falta de información y el entorno. Pero ahora que no tenía posibilidad de derrotar al oponente. Hawkins sintió un poder más allá de la imaginación surgiendo y rugiendo dentro de él. Cada célula estaba cantando. En la herida de su hombro izquierdo amputado, la carne y el hueso se regeneraron rápidamente a una velocidad visible. En un instante, un brazo completamente intacto había vuelto a crecer. Con tanto poder, matar al semidios debilitado que tenía delante sería increíblemente fácil. Pero al mismo tiempo, surgió una preocupación más profunda. ¿Cómo enfrentaría la raza de los vampiros a Bennett, el dios que poseía un poder tan aterrador? ¡Ay! He hecho todo lo que debía y podía. Reina, tú decides. Hawkins levantó la cabeza bruscamente, con la mirada fija en Diana, que estaba cerca como si se enfrentara a un enemigo formidable. Los 5 dedos de su recién desarrollado brazo izquierdo se apretaron lentamente, y el aire en su palma dejó escapar un crujido débil y abrumador. Ahora. Todo debería terminar, Mujer Maravilla. No. Todavía no. Diana miró al enemigo, mucho más alto que ella, con ojos decididos. La sangre del guerrero hervía en su corazón, y escenas de su entrenamiento en la isla Paraíso cruzaron por su mente. Hasta el último momento, como guerrera amazona y guardiana de la verdad, ella no se rendiría en absoluto. A varios cientos de metros de distancia, en otra intersección de alcantarillado más amplia que también estaba impregnada de sangre y descomposición. María, la reina vampiro, permanecía en silencio sobre la sección saliente de una enorme tubería. Su vestido escarlata, como el terciopelo más fino, parecía fuera de lugar en el ambiente fétido, pero transmitía una extraña sensación de majestuosidad. Su rostro pálido y delicado no mostraba emoción alguna. Sus ojos profundos eran como dos pozos antiguos, reflejando la masacre que se desarrollaba abajo. Sí, una masacre. Sus guerreros vampiros más selectos e intrépidos estaban corriendo hacia la figura solitaria que permanecía de pie entre las aguas residuales y el barro, como polillas atraídas por una llama, uno tras otro. Estos miembros de primer nivel de los Dark Kings movían con una velocidad fantasmal, sus garras y colmillos lo suficientemente afilados como para desgarrar el acero, poseían una rica experiencia de combate y una coordinación perfecta. En cualquier campo de batalla, serían suficientes para sembrar el terror en los ejércitos mortales, e incluso resultar problemáticos para muchos metahumanos famosos. Sin embargo, ante aquel hombre, eran tan frágiles como corderos recién nacidos. Porque ese hombre era su dios, su amante y el mayor traidor a la raza de los vampiros. Andrew Bennett. Mary, resonó la voz de Bennett, tan tranquila como si estuviera saludando a un viejo amigo que se reencontraba después de una larga separación. Con un gesto casual de la mano, un arco plateado de una belleza conmovedora pasó rápidamente. Un capitán vampiro que intentaba un ataque furtivo desde un costado, con su talón meticulosamente templado, fue cortado en dos sin resistencia, convirtiéndose en cenizas dispersas entre un gemido breve y agudo. ¿Cuántos años han pasado, desde la última vez que nos encontramos cara a cara de esta manera?
Avanzó paso a paso sobre los restos destrozados y las cenizas flotantes de los vampiros, su ritmo tan constante como si estuviera paseando por un patio. La hoja se levantó, la cabeza cayó. La hoja destelló, el cuerpo se partió. El lodo nauseabundo y la sangre hedionda no pudieron manchar ni siquiera un rincón de su ropa. En tan solo un breve instante, los cientos de vampiros de élite que habían llegado como una marea fueron barridos en desorden bajo la luz de su espada aparentemente casual pero terriblemente precisa. Bennett permanecía sin camisa. Su físico perfecto, como una escultura griega antigua, parecía emitir un tenue resplandor en la penumbra. Su piel pálida contrastaba marcadamente con la oscuridad infinita y los ojos carmesí de los vampiros restantes, que parecían fuera de lugar y abrumadoramente opresivos. María permanecía en un lugar elevado, con el dobladillo carmesí completamente inmóvil. Miró al hombre que una vez lo fue todo para ella. Creador, amante, fe, y ahora, su mayor traidor y griega. Obstáculo. Ella vio claramente el cansancio en sus ojos, pero no provocó ninguna agitación en su corazón, solo una frialdad y una burla más profundas. Sí, agotamiento. Jugar con el destino, traicionar a los propios parientes, caminar al borde de la luz y la sombra, ¿cómo podría uno no estar exhausto? Han pasado casi 100 años, dijo Mary finalmente tras un largo silencio. He estado observando tus movimientos todos estos años. Puedo decir con seguridad que, de no ser por esos niños leales, podría haber muerto bajo tu espada hace mucho tiempo. En el momento en que sus palabras cayeron, levantó suavemente su mano derecha, sus dedos largos y pálidos se agitaron casualmente en el aire. Se emitió una orden silenciosa. Desde las sombras, en lo profundo de las tuberías, debajo de los charcos, más ojos carmesí se iluminaron. Al observar a estos vampiros emerger de la oscuridad como una marea, sus auras son significativamente más densas y asesinas. Incluso con la fortaleza mental de Bennett, un destello de profundo dolor y conmoción inevitablemente cruzó sus ojos. Tantos vampiros de sangre pura, Mary. ¿Cómo diablos lo hiciste? Los vampiros de sangre pura eran completamente diferentes de los vampiros comunes y corrientes del exterior, que eran como bestias que solo conocían la sed de sangre y actuaban principalmente por instinto o por órdenes de sus superiores. Estos últimos eran más bien sirvientes y peones engendrados por fuerzas oscuras, mientras que los primeros, eran la progenie que verdaderamente heredó el antiguo linaje y los rasgos de los vampiros. Eran más fuertes, más rápidos, tenían una recuperación más asombrosa y, lo más importante, cada vampiro de sangre pura poseía una inteligencia, una capacidad de aprendizaje y una voluntad independiente no menos que, o incluso superior, a la de un humano común. Sin embargo, el precio de esta excelencia fue igualmente alto. La tasa de éxito de la transformación de un vampiro de sangre pura era desesperanzadoramente baja. A menudo, solo un verdadero vampiro de sangre pura nacía entre 100 candidatos cuidadosamente seleccionados. Había al menos 1000 sangre pura apareciendo aquí ahora. Pero ¿cómo fue esto posible? Bennett apenas podía creer lo que sentía. Durante años no había hecho otra cosa que matar vampiros para evitar que la raza se expandiera. Pero ahora parecía que había sido demasiado presuntuoso. ¿Por qué, Mary? Bennett bajó la voz. Aunque ya anticipaba la respuesta, preguntó. ¿Por qué no podemos encontrar otra manera? ¿Coexistir con los humanos, en lugar de una caza y confrontación sin fin? Dios mío, mi padre, dijo Mary con desdén y negó con la cabeza suavemente. Después de tanto tiempo, sigues siendo tan ingenuo, tan amable. Sin embargo, parece que no has entendido lo que quiero decir. Dio un pequeño y elegante paso hacia adelante, con la punta de su tacón colgando sobre el borde de la tubería mientras observaba todo lo que ocurría abajo. ¿Por qué querría masacrar la comida de la que dependemos para sobrevivir? Sería un desperdicio y demasiado aburrido. Su mirada parecía atravesar el grueso hormigón y el suelo, viendo el mundo brillantemente iluminado sobre el suelo. Los humanos han ocupado este planeta durante demasiado tiempo, padre mío. Poseen abundantes recursos y el poder de cambiar el mundo, ¿pero qué han hecho? Innumerables guerras se desencadenan en el corazón de la llamada civilización. La codicia y la estupidez son como gusanos en los huesos. Despilfarran sin control, se oprimen unos a otros y reducen a los suyos a tierra arrasada por creencias e intereses ridículos. Hace tiempo que han demostrado que no están cualificados para seguir manteniéndose en lo alto y poderosos, dominándolo todo.
Una oscura luz de fanatismo casi religioso ardía en los ojos de Mary. Cuando tome el control de todo esto, el mundo cambiará. Estableceremos un nuevo orden. Los humanos no serán exterminados. No, sería una lástima. Serán encerrados y controlados. Así como los humanos crían el ganado, tomando su leche y comiendo su carne, pero también asegurando la salud y la cría del rebaño, cada uno de mis hijos podrá entonces disfrutar de su comida abierta y honorablemente. Al escuchar la visión del nuevo mundo descrita por la reina, todos los vampiros presentes, ya sean las silenciosas y asesinas élites de sangre pura o los vampiros de nivel inferior restantes en la periferia, no pudieron evitar dejar escapar silbidos y rugidos bajos. Ese sonido convergió en una ola de hambre y resentimiento, resonando estruendosamente en la alcantarilla cerrada. Habían esperado demasiado tiempo por este momento. En el nicho ecológico del mundo oscuro, los vampiros habían estado durante mucho tiempo en una posición incómoda, incluso humillante. Incluso los diablillos de menor rango en el infierno se atrevieron a burlarse de su fotofobia y dependencia de la sangre en determinadas situaciones. Y ahora, por fin podían dejar de esconderse. Por fin podían recuperar todo lo que merecían. No muy lejos, detrás de un trozo de tubería de hormigón rota y masiva, Clark se apoyaba contra la pared fría y húmeda, con una expresión excepcionalmente grave. Su supervisión y audición captaron todo lo que sucedía cerca. La descarada declaración de Mary sobre humanos encerrados le provocó un escalofrío escalofriante a Clark. Ya no era un simple conflicto entre individuos. Había escalado al nivel de dos razas. Cualquier paso en falso podría desencadenar una oscura guerra sin precedentes que azotaría el planeta. Giró ligeramente la cabeza y dijo en voz lo suficientemente alta para que Constantine lo oyera. ¿Qué hacemos? ¿Debería intervenir ahora y detener el plan descabellado de esa reina? ¿O regresar y preguntarle a Batman qué hacer? ¿O buscar pistas sobre la Mujer Maravilla en el caos cercano? No hace mucho, al llegar a esta zona, Clark percibió la intensidad del combate y el intenso olor a sangre. Estaba a punto de agacharse para intervenir, pero Constantine lo detuvo. Bajo su mirada sorprendida, este mago usualmente cínico rara vez mostró una expresión seria, lanzando rápidamente un hechizo de ocultación para ocultar su presencia y conduciéndolo silenciosamente al mejor punto de observación. Fue por esta razón que pudieron presenciar la impactante escena de Bennett solo con espadas gemelas, masacrando a cientos de vampiros como si cortara verduras, sin siquiera parpadear. Padre, amante, TSK, no esperaba que este viejo Bennett actuara como un noble melancólico en apariencia, pero que tuviera una vida personal tan caótica entre bastidores. Constantine entrecerró los ojos al observar la escena con un cigarrillo en la boca, que había encendido en algún momento desconocido, y una sonrisa burlona y teatral en el rostro. Al oír la pregunta de Clark, Constantine exhaló un aro de humo. Bajo la influencia de un hechizo, el humo no se dispersó, sino que se arremolinó misteriosamente frente a él. Negó con la cabeza, su voz también se mantuvo muy baja. Me temo que el análisis de Batman estuvo un poco fuera de lugar esta vez. Los vampiros se están reuniendo aquí en grandes cantidades, pero su objetivo probablemente no sea la Mujer Maravilla, sino la de abajo. Constantine continuó. Me encontré con este señor Bennett varias veces en un bar antes, tomamos un par de copas y charlamos un rato. Habló rápido pero con claridad, vertiendo brevemente en los oídos de Clark la compleja relación entre la identidad de Bennett como dios de los vampiros y su estatus actual como el mayor cazador. Así que este desastre que tenemos delante es, en esencia, un maldito asunto familiar. Cualquier vampiro, por muy fiero que parezca, es tan duro como el papel frente a él. Si saltamos ahora, ¿qué más podemos hacer aparte de llenarnos de mugre y empeorar la situación? Esos dos incluso podrían unir fuerzas temporalmente para expulsar primero a los forasteros. Se encogió de hombros con una actitud despreocupada, pensando cuanto menos problemas, mejor. Clark frunció el ceño. No estuvo de acuerdo de inmediato. En su opinión, el loco plan de la reina de abajo era en sí mismo una enorme amenaza para toda la vida en el planeta y tenía una prioridad muy alta. Pero antes de irse, Batman ya le había instruido que mientras no fuera una cuestión de principios, todas las acciones debían seguir la orden de Constantine. Sin opción, Clark solo pudo respirar hondo y reprimir el impulso de intervenir de inmediato, preguntando en voz baja. ¿Y qué hay del lado de Batman? ¿Deberíamos apoyarlo? Tú también lo viste, esa mujer, Circe, es muy poderosa. ¿Apoyas a Batman?
Esta opción fue instantáneamente tachada en la mente de Constantino con una X gigante, y las palabras buscando la muerte fueron anotadas al lado. Ese era un ser antiguo que causaba dolores de cabeza incluso en el mundo mágico, habiendo vivido más que la mayoría de las historias escritas y poseyendo más planes que bifurcaciones en un laberinto. Como dice el refrán, cuanto más viejo uno se hace, más zorro se vuelve. Ella era prácticamente la antepasada de todos esos espíritus. ¿Un enfrentamiento frontal? Constantino no tenía ningún interés en jugar juegos de héroes de alto riesgo y baja recompensa con Batman. Además, un pensamiento oscuro pero tentador surgió silenciosamente en la mente de Constantino. Si Batman cayera en manos de Circe así como así, ¿no se borrarían todas esas molestas deudas que tenía con él? Solo pensarlo hace que uno, tosa, no pueda reír, ahora no es el momento. Echó un vistazo rápido al grandullón kryptoniano que estaba a su lado, cuyo ceño estaba fruncido y en cuyo rostro se leía justa preocupación. Otro pensamiento le vino a la mente, y este dios terrenal era incluso más ingenuo de lo que creía. Si construía una buena relación ahora, ¿no tendría una carta de triunfo universal andante en el futuro? Desde cualquier punto de vista, se trataba de un negocio rentable. Pensando en esto, Constantino casi ya no podía controlar la curva de sus labios. Rápidamente dio una calada profunda a su cigarrillo, reprimiendo con fuerza esa sonrisa inoportuna, la reemplazó con una expresión grave y seria, y palmeó el sólido brazo de Clark. Tranquilo, grandullón. Como Batman no nos ha enviado una señal de emergencia, significa que cree que puede con esto, o que tiene su propio plan. ¿No lo conoces? Siempre tiene un plan B. Si nos precipitamos y le interrumpimos el ritmo, podríamos complicarlo todo. El tono de Constantine era muy sincero, su rostro lleno de integridad. Entonces, lo que debemos hacer ahora es encontrar a nuestro objetivo principal, la Mujer Maravilla. Solo encontrándola podremos dejar de ser tan pasivos. Clark frunció aún más el ceño, sus ojos azules se llenaron de duda. Pero Constantine, ¿sabes dónde está Diana ahora? En casa de Madame Xanadu, ¿no dijeron todos que, como la Mujer Maravilla lleva el aura de una diosa, la adivinación no sería muy efectiva? Constantino retrocedió, alejándose del borde de la pipa para evitar verse envuelto en un posible conflicto, mientras daba una calada profunda a su cigarrillo. En la penumbra, el resplandor rojizo de la punta del cigarrillo le brilló en el rostro. Al escuchar la pregunta de Clark, curvó sus labios en una sonrisa que estaba entre astuta e impotente. Los métodos convencionales no funcionan. Adivinar directamente a un semidios, sobre todo si está interferido por magia poderosa, tiene casi la misma probabilidad que ganar 100 veces seguidas en un casino. Hablaba indistintamente con el cigarrillo en la boca, pero sus manos no se detenían, hurgando en el interior del forro de su sucia gabardina caqui con movimientos tan practicados como si buscara su propia billetera. Pero cambió de tono, con un destello de orgullo en los ojos. En nuestro trabajo, nos esforzamos por adaptarnos a las condiciones locales y aprovechar al máximo todo. Piénsalo, lo más común en las alcantarillas no son estos desechos oscuros, sino otro tipo de criaturas. Constantino finalmente pareció haber encontrado lo que quería. Sus dedos agarraron una pequeña bolsa de cuero o de tela plana y la sacaron. La cosa no tenía nada de particular, incluso parecía un poco grasienta. ¿Y esas son ratas? Clark contestó Constantine bajando la voz. Miles de ratas viven en las venas de esta ciudad. Son los residentes ocultos de esta ciudad, y sus noticias están mejor informadas que los tabloides de chismes. A través de esta cosa, puedo pagar un precio determinado para obtener información de las ratas. Después de decir eso, temiendo que la otra parte no supiera de su sacrificio, Constantino bajó deliberadamente la voz y agregó, sonando excepcionalmente solemne. Este precio, no es pequeño. La frente de Clark se frunció aún más de inmediato. No correrás ningún peligro, ¿verdad? Si el precio es demasiado alto, podemos pensar en otras soluciones. Después de todo, también había escuchado algunas historias, y en esas historias, muchos magos a menudo causaban grandes desastres porque usaban poderes que no podían controlar, lo que terminaba dañándose a sí mismos y a otros. Está bien, se apresuró Constantino a agitar la mano, pero sus astutos ojos se movieron rápidamente a su alrededor. Peligro, siempre hay alguno. En nuestro trabajo, estamos al filo de la navaja. Pero,
Se inclinó un poco más cerca, su voz adoptando un tono de negociación de amigo a amigo. Usaré este método para ayudarte a encontrar a la Mujer Maravilla, y me deberás un favor. En el futuro, quizás tenga algún pequeño problema y necesite la ayuda del dios de la tierra. Nos ayudamos mutuamente, la amistad dura para siempre, ¿qué te parece? Un favor. Esa palabra hizo que Clark se congelara por un momento. Batman realmente tenía razón. Clark, recuerda, no importa lo que diga Constantine o lo desinteresado que parezca, es muy probable que acabe intentando que le debas un favor. No aceptes. No le ofrezcas ningún tipo de compromiso a cambio. Esa es la conclusión. En ese momento, Batman incluso rara vez agregó una explicación. Sus deudas de favores vienen con intereses más altos de lo que puedas imaginar, y la forma en que se pagan es a menudo inesperada. La seguridad de Wonder Woman es importante, pero nunca debe negociarse a esta manera. Y aunque Constantino todavía parecía tranquilo en la superficie, Clark aún podía escuchar el tum-tum del acelerado latido del corazón del otro. Según su experiencia, esto era a menudo un signo de que alguien tenía mala conciencia. Batman es realmente demasiado aterrador. ¿Puede preverlo todo? ¿Es él verdaderamente omnisciente? Clark reprimió las dudas en su corazón y pronunció con calma las palabras que Batman le había dicho que dijera. Constantine, Batman me dio instrucciones específicas antes de irme. Dijo que si te encuentro holgazaneando camino a rescatar a la Mujer Maravilla, puedo dejarte inconsciente y luego avisarle que venga. Él te hará saber lo que significa la crueldad. Clark pronunció estas últimas palabras con un énfasis deliberado. Aunque no le gustaba pronunciar palabras tan amenazantes, creía que Batman debía tener una razón profunda para decirlo. De todas formas, era correcto confiar en Batman. La sonrisa en el rostro de Constantino se congeló instantáneamente, como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada en pleno invierno.